Bueno, ¿cómo están? Continuamos con lo nuestro. La Argentina, estamos ubicados en esta Argentina de la segunda mitad del siglo XIX, la Argentina post Batalla de Pavón, o sea, 1861 hasta 1880, esta denominada etapa de formación del Estado Nacional, donde se desarrollan las presidencias fundantes, hablamos de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, sucesivamente desde 1862 hasta 1880, 6 años cada uno. Decíamos post-Pavón porque ahí se había la batalla de Pavón en 1860, la derrota del federalismo, de la derrota de las ideas federales, la derrota del caudillismo, la derrota del proteccionismo económico, y se había producido el triunfo de este sector que antes llamamos unitarios y a partir de ahora podemos definirlos como conservadores, esta élite ligada a la tierra, ligada al comercio con Inglaterra, la oligarquía terrateniente, este gobierno de unos pocos en beneficio propio, este gobierno de una serie de familias arraigadas a la tierra y dueñas de las mejores tierras del país, esta oligarquía terrateniente, que va a poner definitivamente en marcha un modelo económico al que damos en llamar modelo agroexportador, basado en la exportación de materia prima agropecuaria al exterior, fundamentalmente Inglaterra, y la importación de productos manufacturados, es decir, productos que tienen una elaboración industrial que no se hacen en el país. Este sector dominante de la Argentina, esta élite, definió que la Argentina entre en la división internacional del trabajo que se estaba dando por aquellos años en el siglo XIX, es decir, un grupo de países en el mundo, las potencias industrializadas, producen manufacturas, tienen fábricas y producen productos industrializados. Y el otro grupo de países al cual va a pertenecer nuestro país por voluntad propia y por intereses extranjeros es el grupo de países productores de materia prima. La materia prima que produce ver con las características biológicas, físicas o geológicas de la región. Si hay minerales, estos países van a producir minerales. Si el clima es adecuado y la tierra es fértil nuestro, vamos a producir materia prima agropecuaria, carnes y cereales, fundamentalmente en estos años. Bien, volviendo específicamente a esta Argentina de la etapa de organización nacional, habíamos visto que se había definido un modelo, un sistema político fraudulento basado en el fraude electoral. Recordemos que el sistema de votación no era obligatorio, el voto era cantado y no había un padrón electoral, es decir, que era muy fácil hacer trampa en estas elecciones, por eso se va a aplicar este sistema de fraude electoral que va a beneficiar a quien del poder. Si la oligarquía gobierna, maneja el Estado y es el Estado que organiza las elecciones, bueno, va a ganar el candidato que esta oligarquía quiere, y sucesivamente de Mitre en adelante, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, Selman, Sáenz Peña, y podemos seguir. Todos candidatos que llegaron en esta sombra del fraude electoral. Bien, habíamos señalado también que nuestro país se va a volver dependiente del capital extranjero, fundamentalmente británico. Van a llegar muchísimas inversiones de origen británico a la Argentina. Una de las más importantes son las inversiones en los ferrocarriles, todo el trazado del sistema ferroviario argentino que confluye en un punto, que es el puerto de Buenos Aires, un sistema ferroviario hecho para exportar rápidamente la materia prima, para sacarla de la pampa húmeda y no para conectar al país. Bueno, lo hicieron los ingleses a beneficio a acomodado a sus necesidades. Un país que sin embargo está creciendo y está en funcionamiento. Podemos hacer las críticas que sean necesarias a quienes gobiernan y al modelo económico, pero el país se moderniza de alguna manera. Buenos Aires va a ser una de las ciudades más modernas de Sudamérica, de toda Latinoamérica. Y en esta modernización tenemos que señalar, y en este crecimiento de las ciudades tenemos que señalar el papel de la inmigración, que habíamos visto que había sido atraída por la propia oligarquía teniente, frente a dos motivos. Poblar un país escasamente poblado y traer mano de obra. Recuerden que la idea de muchos de estos sectores gobernantes de la élite era traer mano de obra extranjera, pero del norte de Europa,
no es lo que va a ocurrir, van a venir inmigrantes de los sectores más pobres de Europa, del sur de Europa, fundamentalmente italianos y españoles. Tal es así que la propia oligarquía lo va a criticar y un poco de alguna manera se va a arrepentir, va a rechazar a esta inmigración décadas después de haberse producido. Recordemos que las corrientes migratorias comienzan a partir de 1870. Vimos también que estos sectores obreros van a traer sus ideas, van a traer una organización, una ideología, unas corrientes obreras de Europa que se van a replicar en la Argentina, y el sector obrero va a comenzar a luchar por sus derechos, organizándose fundamentalmente en tres corrientes que habíamos señalado: el socialismo, el anarquismo y el sindicalismo. Y habíamos visto las entre los tres movimientos o corrientes obreras. Vimos que el sindicalismo tradicional tiene como herramienta de lucha la huelga de presión, pero su objetivo es negociar finalmente, conseguir mejoras salariales o mejoras en las condiciones de trabajo a partir de la huelga. Por otro lado, habíamos señalado que el Partido Socialista, uno de los primeros en organizarse en nuestro país para defender los derechos de los trabajadores a partir de 1896, va a buscar participar políticamente del sistema político en la Argentina. Aún y a pesar del fraude electoral, los socialistas van a buscar participar en las elecciones, teniendo como herramienta de lucha justamente impulsar leyes desde el Congreso Nacional que beneficien o mejoren las condiciones de vida del sector obrero. Bueno, muy pocas leyes realmente va a poder impulsar el socialismo desde el Congreso cuando entren algún diputado socialista al mismo. Y por otro lado, habíamos visto la organización y el surgimiento en nuestro país del movimiento anarquista, el más peligroso para la élite gobernante, porque eran apolíticos, no creían en la actividad política y no creían en ningún tipo de organización social, ya sea el Estado, la familia, la iglesia. Descreían del gobierno, de la clase política, descreían de todo tipo de organización y eran, se puede decir en palabras actuales, antisistema totalmente. Entonces van a ser los más peligrosos para esta oligarquía que gobierna la Argentina, porque su metodología de lucha es la acción violenta. ¿Eh? La huelga, pero con características violentas, atentados, como el asesinato de Ramón Falcón allá por principios del siglo XX. Ahora, hasta habíamos visto las clases altas, habíamos hablado de este gobernante, hablamos un poco de la inmigración y las clases bajas y cómo los obreros comienzan su lucha y su organización para mejorar su situación de vida. No hablamos nada de los sectores medios. ¿Qué pasa en esta Argentina desde la segunda mitad del siglo XIX, ya finales del siglo XIX, con los sectores medios, las capas medias de la sociedad que van creciendo al ritmo de la Argentina? No todos los inmigrantes que vinieron a Argentina eran pobres, muchos vinieron a hacer buenos y lucrativos negocios, y además con el correr de las décadas, del 1870 en adelante, los sectores medios se van engrosando, es decir, que una buena parte de la población de nuestro país se va a configurar como de clase media. La clase media no se ve representada políticamente en esta Argentina de las últimas décadas del siglo XIX, insisto. No se ve representada en los partidos políticos que están detrás de la oligarquía y no se ve representada por el movimiento obrero, no se ve representada por el socialismo, ni por el anarquismo, ni por el sindicalismo. Hasta 1890 vamos a ver cómo la clase media, parte de ella, ¿a qué nos referimos con clase media? Profesionales, abogados, empleados estatales de buenos salarios, comerciantes, ¿sí? No son trabajadores rurales ni urbanos ni pertenecen a la oligarquía, es un sector medio de la sociedad. Vamos a ver cómo hacia 1889, 1890 comienzan a organizarse. Son años de la presidencia de Miguel Juárez Celman. Juárez Celman había gobernado o va a gobernar desde 1886 nuestro país, va a ser el sucesor de Julio Argentino Roca. Entre paréntesis, Roca es el único de estos años de gobierno oligárquico que va a tener 2 mandatos. Pero en 1886 Roca termina su primer mandato. Roca, quien había llegado a la presidencia gracias a la famosa conquista o campaña del desierto, es decir, la aniquilación de los pueblos nativos de la Patagonia para incorporar esas tierras al sistema productivo. Bueno,
al modelo agroexportador, pero decía que Juárez Selman ya en 1886, apadrinado por Roca, de hecho era su concuñado. Pero vamos a ver más adelante qué pasa con Miguel Juárez Selman. Son estos años. ¿eh? Finales de la década de 1880, los sectores medios comienzan a organizarse, necesitan verse representados, quieren participar del gobierno, quieren participar de las decisiones, no tienen un vehículo político que los represente, no tienen opción, no las representa ni el sindicalismo, ni el socialismo, ni la élite gobernante. Entonces va a surgir, allá por 1889, una especie de partido político, de agrupación política, que va a buscar representar a este sector medio de la sociedad. Su nombre era Unión Cívica de la Juventud.